nos va a enseñar. Hoy vamos a hacer un análisis de un poquito del libro de Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, hay primera y segunda. Y mire, vamos a hacer una pequeña reflexión hablando de Pablo, hablando a los de Tesalónica. Y mire, dice aquí la palabra de Dios. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que nos ayudes a entender tu palabra a través de la exposición del día de hoy, Señor. Solo queremos estudiar qué usted dice a través de la Biblia para poder así, Señor, ponerlo en práctica. Nos permita, Señor, que la desesperación, la aflicción o la angustia nos abracen y nos separen de ti. Nunca. Siempre seamos agradecidos a ti, Señor. Pon eso en nuestras vidas. Y sosténnos siempre, Señor, con la diestra de tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos de la iglesia que pertenece a Dios, Padre, y al Señor Jesucristo, en la ciudad de Tesalónica, capítulo 1, versículo 1. Un cordial saludo de Pablo, Silvano y Timoteo. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Cada vez que oramos, los recordamos y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Versículo 2. Página 884. Agradecemos a Dios, nuestro Padre, porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. ¿Ya veo bien? Su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. Mire, lo más importante que dice aquí la palabra. Los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su esperanza? Nuestra esperanza es el arrebatamiento, es que Jesucristo nos va a mandar a llamar en cualquier momento. Y dice la Biblia que vamos a ser transformados. Vamos a ser en un momento, en un abrir y encerrar de ojos, seremos arrebatados de esta tierra y estaremos con el Señor. Amén. La esperanza es ese cielo azul que nosotros vemos. El cielo azul, Dios nos dio un cielo azul porque el color azul significa esperanza. Así cuando usted mira al cielo, usted tiene esperanza de que está aquí en esta tierra, pero es viajero. Su esperanza está con el Señor. El Señor subió ¿hacia dónde? Hacia los cielos. Amén. Hacia el Padre, dice la Biblia. Y nuestra esperanza está en Él. Ahorita que estábamos en la playa, el hermano Toño, no el otro Toño, me dijo este hermano, oiga hermano, ¿y dónde están sus 3 estrellas? Dice, te movieron te movieron del globo terráqueo. Yo dije, posiblemente sí, pero mi esperanza está allá en el cielo, hermano. Esa es nuestra esperanza, está allá arriba. Allá está nuestra esperanza. Si Cristo viene para acá a la tierra, mi esperanza está con Cristo y estaremos aquí en la tierra. Pero mi esperanza está con el Señor Jesucristo. Y es lo que Pablo le dice a la iglesia. La esperanza de usted está con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para Cristo, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Las personas que se bautizaron este día domingo han hecho un compromiso de servir a Dios incondicionalmente en la obra. ¿Qué significa? Que van a trabajar desde ya, hermanos. Todo cristiano trabaja desde el momento que rinde su vida al Señor Jesucristo. Desde ahí ya empezaste a trabajar, a invitar gente, a orar por un enfermo posiblemente, o a lo mejor no sabías orar, pero te preparas para poder ir y servir. Te preparas para hacer algo por las cosas del Señor. ¿Sí me explico? No necesariamente tienes que ser un gran evangelista o un gran pastor, o a veces nos trazamos cosas grandes y por eso a veces no queremos bautizarnos. No. Significa decirle al Señor, Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Sabían ustedes que el día domingo en la mañana, cuando ustedes estaban cocinando, muchas personas que no estaban bautizadas se expresaron bien de ustedes? Dicen, hermano,
¿Quiénes son todas esas hermanas que están ahí? Ah, pues casi todas son de Nogales. Casi ustedes acapararon lo que es la cocina. Pero no fue malo, escuché bien. Dijeron, hay tantas manos que, ¿cómo ven? Nos metemos. Dije, no, ya empezaron y ya solitos se van a coordinar. Ahora que termine, ustedes lavan los platos. Pero miren, hermanos, lo más importante es la impresión que ustedes dieron. Dijeron ellas, se coordina muy bien. Y es verdad que sí. Yo las vi. Yo cuando vi ya teníamos 1 kilo de huevo ya frito y revuelto ahí, puesto ahí para que la gente agarre. Y de veras, todo se acabó. Si ustedes me preguntan qué me llevé a la casa, me llevé 6 lechugas. Y como unos 7 quesos. Eso fue lo que se quedó. Y gracias a Dios, hermanos, porque todo lo que nos llevamos se acabó. Significa que estamos trabajando en equipo. A veces el desánimo viene. Va a llegar en todos, hermanos. Pero si su esperanza está en el hombre le va a fallar siempre. Si su esperanza está en Cristo, no importa lo que diga el hombre, usted seguirá a Cristo. Y esa es la esperanza, que es Cristo el que nos va a juzgar, es Cristo el que nos va a recompensar, es Cristo el que nos va a dar la victoria, es Cristo el que nos tendrá con Él, es Cristo el que te va a dar la corona, es Cristo el que lleva el control de tu vida. ¿Sí? No la denominación, no el movimiento, no los hermanos, no. Cristo. Es más, yo veo a Cristo. Yo voy hacia Cristo. Usted me acompaña yendo hacia Él. Si en el camino nos vamos quedando para jubilarnos antes y adelantarnos, gloria a Dios. Pero mientras no nos vayamos, estamos caminando rumbo a Cristo. Pero mire, quiero que sepa esto. En el camino va a haber gente que se va a ir desanimando. Y que va a decir, ya no quiero ir a dónde. A la iglesia, ya no quiero reunirme, ya no me quiero congregar. Usted lo único que tiene que hacer es decirles, mire, está tomando una mala decisión. Tenemos que orar por ella, por él. Pero finalmente serán sus decisiones. Cristo nunca se jaló a nadie a la fuerza, ¿o sí? Incluso cuando la gente seguía a Cristo, porque la gente no seguía a Jesús porque sí. Mucha gente seguía a Jesús porque les daba de comer, porque hacía milagros, ¿por qué más? Porque decían, lo vamos a hacer rey y con este rey vamos a vivir muy bien. Pero Cristo les dijo, ustedes me siguen por la comida. Y a la gente no le gustó lo que Jesús les decía. Jesús no se andaba con medias tintas de, ay, Conchita, yo a ti te quiero mucho, Conchita. Jesús no andaba así, no apapachaba. Él veía un defecto y te lo decía, mira, estás mal. Tienes que cambiar tu actitud. Tienes que darte cuenta que yo quiero trabajar en ti. Jesús se rodeaba de gente, como dice la Biblia, de gente pues obviamente unos eran ladrones, teníamos uno que eran pescadores, eran mal hablados. Alrededor de Jesús no había gente de buen testimonio, como lo es en la iglesia actualmente. Mucha gente en la iglesia está en la iglesia, pero su testimonio en el pasado no fue bueno. ¿Sí? Porque nadie se acerca a Jesús siendo bueno. Todos hemos sido pecadores. Y estamos aquí porque estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Por eso estamos aquí. Ahora damos un testimonio de Cristo de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero habrá muchas personas que conocerán con nosotros de la palabra de Dios, pero a través del camino van escuchando y se van retirando. Significa o que fueron convertidos y se separaron, pero Dios los va a recoger con varita, o conocieron de Dios, pero no se convirtieron. Hay dos cosas bien interesantes aquí. Los que conocen y los que fueron convertidos. Los convertidos, a pesar de que el hombre se desanime, se eche para atrás un rato, va a volver a regresar al camino del Señor, porque el Señor lo va a traer con una varita. ¿Qué dice David? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué tipo de aliento? Si la Biblia dice también que Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quiere decir que nosotros venimos de un mundo de desorden.
Y Dios, como buen padre, tiene que surtirnos. ¿Va que sí? Pero cuando viene el ser surtidito, ¿quién quiere? Nadie. Pero venimos de un mundo donde Dios nos tiene que tratar, nos tiene que disciplinar. Así que cuando usted se encuentre en una prueba, ¿qué debe de hacer? Señor, si esto es tu voluntad, si quieres moldearme, dime en qué estoy mal y yo estoy dispuesto a cambiar. Eso es la humildad. Reconocer a Dios en todo. Y mire, lo que Pablo está diciendo, dice aquí, agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. En el tiempo de Pablo, hermanos, no había tanta libertad como lo hay ahorita, que podemos predicar aquí la palabra de Dios en esta casa, que la gente puede pasar cualquier persona y no pasa nada. Pero en el tiempo de Pablo sí. En el tiempo de Pablo los cristianos eran los los bichos raros. En el tiempo de Pablo, cualquier persona que hablaba de Jesucristo eran acusados para ser llevados a las cárceles y ser azotados. Y en algunas veces siendo echados a los leones, dependiendo del emperador que estuviera. Así que en aquel tiempo la gente tenía más fe que ahorita. ¿Será eso posible? ¿Será que los cristianos verdaderos necesitan tener una persecución para que su fe aumente? ¿Será que los cristianos necesitan pasar por tribulaciones, enfermedades, angustias, de todo para que nuestra fe aumente? La verdad es que, déjeme decirle, si la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, es porque en cierta parte de nuestra vida, en cierta etapa, va a haber aflicción y Dios la va a permitir. Pero Dios va a ver en quién está puesta en nosotros. Si en el hombre, si en la medicina o en él. Así que no se afligen, hermanos. Nos duele, pero ese dolor no será por mucho tiempo, será corto el dolor. ¿Amén? Okay, entonces quiere decir que van aceptando el mensaje. Vean lo que dice el 4. Hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Nos ha elegido. Escuche, pero los de Tesalónica no eran judíos, eran no judíos. Pero también a ellos los había elegido para que fueran parte del pueblo de Dios. Yo me siento privilegiado pertenecer al pueblo de Dios, pero sobre todo ser llamado hijo de Dios. Y dice más adelante, lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, ¿a qué se refiere buena noticia? La muerte, la sepultura y la resurrección ¿de quién? Esa es la buena noticia, de Jesucristo. Dice Pablo, cuando les anunciamos las buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, ¿ya vio? Sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. ¿Quién te da la convicción para predicar de Jesús? El Espíritu Santo. Ahorita hace 15 días que le predicaba yo al esposo de la presidenta de allá de Tehuacán, con total convicción le decía, Jesucristo es Dios y Él vino a morir por usted en la cruz del Calvario. Pero no solamente vino a morir, dice la Biblia que resucitó, de acuerdo a las Escrituras, y que ahora dice la Biblia, Él, aparte de que resucitó, está a la diestra del Padre. Así que Él vino a morir en una cruz, Él vino a ser sepultado, resucitó y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Dios quiere que usted conozca a Jesucristo. ¿Sí? Nunca le debemos hablar de nuestra denominación. Nunca le hable del pastor. Háblele de Jesucristo. Él es el centro de todo. Una iglesia, si no tiene como mensaje a Jesucristo, es una iglesia que se ha olvidado de su Salvador. Siempre, hermanos, en todo momento tenemos que hablar de Jesús.
Apenas unas personas que empezaron a ir a una iglesia que tienen otra enseñanza, yo los fui a visitar y me dijeron, hermano, es que no nos gusta, dice, nos gusta mucho lo que usted enseña, pero no nos gusta algo. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué es eso que no les gusta? Yo decía, a lo mejor de que de repente digo un chistecito para que esté. O de repente se empezaron como que es natural, de repente. Hermano, mucha monotonía genera que usted se cansa. Los grandes comunicadores dicen, si a la gente la tienes en un solo lugar, viéndote y tú no te mueves, se van a dormir y su mente va a empezar a irse. Es bueno que tengas estrategia. Bueno, son los grandes comunicadores. Y cuando esta persona me dijo a mí, es que hay algo que no nos gusta. ¿Qué es? Es que usted habla de Cristo y no habla de Dios. Yo le dije, un mensaje sin Cristo es un mensaje vacío.